Mi nombre es Ana María Restrepo, creadora de Lola Relola. Estamos en Medellín Emprende, historias que inspiran. Y hoy nos acompaña una historia de equilibrio detrás de YEA. Mauricio, bienvenido, ¿cómo has estado? Gracias, Ana. Muy bien, gracias por tenerme aquí en tu espacio. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Queremos que nos contes un poquito porque las personas que nos están viendo son muchos emprendedores. Entonces yo quisiera que me contaras un poquito de tu historia. Yo sé que estudiamos en la universidad y nunca nos cruzamos, sos ingeniero administrativo de la escuela. ¿Cómo haces ese cambio a este mundo de audiovisuales, producción, teatro? Bueno, esa es una buena pregunta que de hecho me hizo hace poco un profesor que me dijo, ¿cómo llegaste allá? Y creo que adicional a las ganas fue renunciar, literalmente en algún momento decir, bueno, yo quiero hacer cine, quiero hacer audiovisual, que necesito para eso. Y pues tenía una carrera o empecé mi carrera profesional en novela en mercadeo, que era y es un trabajo soñado. Yo era como la estrella de la familia porque además le repartía galletas a todo el mundo. Y en algún momento sentí las ganas de emprender, de hacer algo distinto y de literalmente dar el salto y empezar a buscar un camino nuevo, ya con una carrera pues medio armada, pero darse cuenta que al final uno tiene que seguir pues como lo que tiene adentro y la pasión. Esas cosas de que se sienten adentro no se puede uno engañar por mucho tiempo, ¿no? Entonces... Pero la pregunta aquí es, ¿a vos te gustaba este mundo de los audiovisuales o estudiando te diste cuenta, esto no es lo mío, yo me quiero enfocar en una cámara, en grabar, en filmar? Pues la verdad yo no lo tenía en el radar muy conscientemente. De las cosas que más me gustaban cuando estaba en Nol era ir a producciones de comerciales y sobre todo se me generaba siempre una pregunta de esto cómo funciona, no lo entiendo, pero me parecía muy, muy atractivo. Claro, es que es un mundo súper distinto a lo que estudiamos. Sí, totalmente, es fuera de la oficina, es en campo, es con un montón de gente y se siente la magia en un set siempre, ¿no? Total. Y pues la verdad se fue dando como emergentemente el tema del cine y el emprendimiento. ¿Pero empezaste a estudiar? Sí, cuando... ¿O lo fuiste haciendo empírico? Lo empecé a estudiar y a hacerlo empírico. No hay una forma de aprender a hacer audiovisual distinta a hacerlo. A la calle. Por más que uno pase por una universidad o por una tecnología, esto hay que hacerlo para entenderlo y para aprenderlo. Y es con experiencia que uno aprende a hacer cine y audiovisual. Y la historia es bonita porque en ese momento en el que yo decidí buscar hacer otra cosa, mi hermano, que es mi socio, Camilo Ríos, que es director y es la mente creativa y genial detrás estaba buscando también un cambio en su carrera. Él trabajaba haciendo audio en un estudio de producción y diseño de audio y se dio cuenta que lo que venía fuerte era el video. Okay. Y quería hacer video. Y nos juntamos más como yo diciéndole, hágale fresco, que yo le ayudo con los números, de una forma súper desinteresada. Claro. Yo iba a montar otro emprendimiento y él es diseñador gráfico, entonces le dije, usted me ayuda con la marca y los diseños de lo que yo vaya a hacer. Y cuando empezamos a ver que esto funcionaba y que nos gustaba, sí empecé a estudiar cine en Bellas Artes, acá en Ayacucho, que es de las cosas que más me ha gustado. Lo que te decía de renunciar a ser el ingeniero administrador que va a ser súper teso en mercadeo, a irme a Ayacucho, estudiar. Claro, y la gente decía, bueno, ¿usted de dónde viene? No, yo soy artista plástico de la Universidad de Antioquia, yo estudio teatro, yo no sé qué, comunicación, pues era como lo más cerquita. Cuando yo decía, yo soy ingeniero administrador de la escuela de ingeniería, la gente miraba como, total. Este man que está haciendo acá. Total. Pero eso es lo que me ha parecido más bacano de este camino.
Qué nota. Yo tuve una posibilidad parecida y yo hice un curso en la colegiatura. Yo pues también vengo de la escuela académica, me voy para la colegiatura y en la colegiatura me empiezan a hablar del alma, de la conexión y el ser. Yo lloraba, yo decía, Dios mío, o sea, yo donde había estado metida toda mi vida, que estaba perdida, pues sí, eso no es malo, uno se descubre en el transcurso de la vida. Y yo lloraba, yo decía, ¿yo qué estaba haciendo entre números? O sea, y te voy a decir que me han ayudado infinitamente porque la formación académica de ingeniero es hermosa y te permite abrir un montón de panoramas, pero este mundo, digamos que artístico en lo mío, más en el tuyo, es magia. O sea, pasan unas cosas increíbles y bonitas. Tal cual ese descubrimiento, y creo que es una responsabilidad de uno además. Mi reflexión ya después de estos años de haber tenido también empleados y de ser empleado es que el responsable de ser feliz es uno, por más que la compañía sea grande o chiquita haga cosas para que el ambiente esté bien y sea lo mínimamente amable y tranquilo, el responsable de hacer lo que a uno le gusta es uno mismo. Estoy de acuerdo. Y se vale cambiar y las carreras no son una línea recta, sino que uno va encontrando su rumbo. Y a nosotros, por ejemplo, el cine nos llegó 10 años después de estar haciendo audiovisual, que era lo que queríamos hacer. Okay. Pero pues no teníamos ni idea de coger una cámara ni de editar. Nada, llegó. En el primer momento. Entonces, pues también mientras se disfrute el camino y uno tenga claro hacia dónde va y eso llegue también, pues está bien. ¿Cómo nace YEA? O YEA, pero me decías ahora que en la calle dicen, sí, yo quiero trabajar en YEA. Contanos un poquito que esa es tu empresa, ¿cómo nace? Bueno, nace un poco de ese momento que te contaba ahorita, más del deseo de mi hermano de hacer video. Y cuando ya renuncio y estoy buscando montar este otro emprendimiento que nunca monté, no he montado. Se quedó en el tintero. Se quedó en el tintero. Se ha quedado, todavía de no. hecho, en una clase de formulación y evaluación de proyectos que daban en la escuela, no sé si te tocó. Pero claro, yo soy viejita, pero también me tocó esa materia. Era buenísima porque había que aplicar todo, finanzas, mercadeo, logística. Como una tesis. Legal, era como la tesis y yo me enamoré de eso y no sabía que eso era emprendimiento. Wow. En ese momento, entonces ahí empecé con la idea y eso fue lo que me llevó a dar el salto. ¿Lo rayaste? O sea, ahí rayaste todo esto. Claro, ¿no? Y después lo hice en la casa de Gomoso, pues, porque me gustaba. Y hay una historia también muy bonita y es que alguien también tiene que confiar en uno, ¿no? Porque hay que tener suerte, hay que buscarla trabajando. Y yo después de Noel estuve un tiempo en una agencia de sostenibilidad que se llamaba Contribute, que es de unos amigos que quiero mucho. Y en ese momento yo era como la cabeza de mercadeo comercial, vendía campañas, le vendí una campaña a una profesora mía de mercado estratégico que trabaja en familia. Y en un momento mi jefe me dice, Mauro, ya no vamos más con la agencia de publicidad. Y yo pues tenía varias campañas rodando y me pregunta él, ¿y tu hermano qué? Oh, okay. Entonces yo como que, pues aquí ya después toda la carne en el asador. Claro, grandes ligas. Cliente ¿nos quedamos los dos o la rompemos los dos? Y hablo con mi hermano y empezamos a trabajar. Y ese fue como el primer paso. ¡Qué belleza! De YEA. O sea, trabajabas como empleado en Noel y luego pasas a ser proveedor de Noel. No necesariamente. De Noel después hice varias cosas con ellos, sí. Hicimos campañas para ellos. Pero digamos que ese momento de ir mudando de piel, de jugar los dos roles, era muy exigente y también he aprendido eso, que cuando uno se juega la piel literalmente las cosas pasan. Entonces pues hay que aprovechar muy bien las oportunidades que se dan, que el trabajo hable por uno. De acuerdo. Más que uno hablar del trabajo. Y al principio hacíamos muchas cosas, pues porque eran campañas que tenían desarrollo web, jingles, porque Camilo, pues mi hermano sabía, de hecho es también compositor musical, hacíamos BTLs que tenían personajes, hacíamos audiovisual pero animado inicialmente, ni siquiera grabado. Tenían un estudio, me imagino, todo. Después terminamos yéndonos a una casa
que entregamos hace poquito, después de varios años en Laureles, y ahí teníamos un estudio de grabación de audio. Entonces, una de las cosas que empezamos a entender y que teníamos muy claro desde el principio es que nosotros no queríamos ser una productora de video, Okay. ni trabajar para agencias de publicidad. Eso suena un poquito retador, pero al final era buscar un camino distinto donde los dos pudiéramos tener el control narrativo y de conceptualización de la idea. Okay. Entonces, en 2012 que empezamos, eso sonaba un poco distinto y lo que hicimos fue ir directamente a las marcas a venderles. Y como teníamos la capacidad de audio y la capacidad narrativa, éramos muy buenos explicando el concepto, escribiendo el guión y haciendo una maqueta del audiovisual antes de irnos a producir. Y hoy todavía es un método que nos funciona muy bien, como desde lo conceptual y desde lo narrativo. Entonces, en el camino nos fuimos dando cuenta que el video era lo que nos gustaba y así fue emergiendo ya. Y así nace el cine en ustedes. Sí. Desde que arrancamos queríamos hacer cine y lo hablamos con muchos colegas cineastas. Es que eso suena súper ambicioso, ¿no? Pues uno en Colombia, en Medellín, y ahorita hablamos un poquito de eso, haciendo cine. Sobre todo hace 13 años, sonaba un poquito más difícil, sí. ¿no? Y unos colegas, digamos, como más valientes en ese aspecto, que han hecho solamente cine toda su vida, nos veían como, pero estos manes están haciendo publicidad, pues como... Sí, ¿cómo van a hacer ese cambio? Como que esa el migración. Cine es otra cosa, ¿no? Pero lo teníamos siempre como referentes, siempre lo poníamos dentro de las propuestas, era como a donde queríamos llegar y empecé, sobre todo yo, a estudiar cine. Wow. ¿no? Que me fui a Bellas Artes, después hice un curso de guión en Cinefilia, después un diplomado de guión en la Universidad de Antioquia y terminé estudiando guión en Barcelona. Porque pues también me ha gustado siempre escribir, o sea, dar el salto a esto de ingeniería a audiovisual. Sí, sí, es que aquí me tenés como descrestada. Porque me gustaba escribir desde el colegio, aunque Camilo escribe mejor que yo. Digamos que él ha sido mi maestro en el tema de las artes, pues, pero yo quería entender cómo funcionaba. Y al final lo mismo, pues, dentro de lo que ofrecíamos a los clientes, les ofrecíamos, nos decían, necesito hacer un video para explicar la cultura de la compañía. Nosotros les decíamos, eso con un video no lo vas a lograr, porque no hacemos una serie. Entonces, nosotros mismos nos dábamos la pela de hacer el piloto con muy poquitos recursos, la gente se enamoraba, funcionaba, y terminamos haciendo varias temporadas donde nosotros creábamos los personajes, los guiones, creábamos el guión. Y eso mismo nos daba a nosotros la posibilidad de empezar a entender el lenguaje narrativo del cine o de las series. Y al final llega la primera oportunidad, que es Camilo, el documental. Claro, que se gana un Grammy. Que se ganó un Latin Grammy. Ajá. Y pues digamos que 10 años después de haber hecho este proceso con diferentes marcas, un amigo nuestro que es Nico Ramírez, que es músico, y que esa será otra historia, pero los tres, Camilo, mi hermano Nico y yo, teníamos un grupo musical de hip hop electrónico. No, pero es que usted es una cajita de sorpresas. En el, no sé, 2011 hicimos varias canciones, no había redes sociales, entonces a lo mejor no pasó nada, pues porque no iba a pasar nada. Y ese amigo estaba trabajando con Camilo Echeverry como su productor musical, y nos llama y nos dice, oigan, están pasando un montón de cosas. Camilo todavía no era el hombre famoso en ese momento, y nos dice, yo creo que hay muchas historias por contar. Lo primero que hicimos fue proponerle hacer una serie, a Camilo le encantó, bueno, veamos qué pasa, pero arrancó la primer gira de él, y lo que nos dicen es, esta serie está muy buena, pero necesitamos unos visuales para la gira. Entonces hicimos unos visuales y ahí ya empezamos a conocer más su equipo, a Pepo Ferraz, el manager, que fue manager de Shakira, de Beyoncé, de Soda Stereo, a Eva Luna, que es una persona muy importante dentro de la carrera de Camilo. Hicimos muy buen clic, entregamos muy bien el trabajo, que el trabajo hable bien de uno. Total, eso era lo que decías al principio. Y
coincidió que nosotros teníamos un viaje a España, ellos estaban de gira y nos dijeron, oigan, tenemos presentación en Sevilla, ¿por qué no vienen? Nosotros estábamos en Barcelona y les contamos de un documental que queremos hacer y yo pues, le dije a Camilo, mi hermano, como, parce, hay que ir Sí, a total. escuchar el tema, pues Total. nos desviamos unos días y después seguimos en vacaciones. Y ahí en esa conversación en un hotel en Sevilla con Pepo y con Camilo, como que recibimos el brief, nos quedamos esa noche de concierto, nos entraron al camerino, estábamos en el círculo, conocimos a Wow, toda increíble, la ¿no? familia, a todos los músicos, Camilo, mi hermano y Nico, ya conocían a muchos de los músicos, entonces fue también entrar como a una familia conocida y nos dimos cuenta que todo ese camino que habíamos recorrido vendiendo el concepto y la historia y la narrativa, lo pusimos a prueba aquí con Pepo y con Camilo y ellos estaban felices La sacaron, la con rompieron. la propuesta. Entonces, es aprovechar nuevamente esa oportunidad que se da y hacerlo como si fuera de uno, aunque el producto es de Camilo, también se da uno cuenta en este tipo de servicios que uno es el responsable del producto al final. Total, pues y finalmente lo que hablamos ahora es todo se construye en equipo, o sea, uno solo no puede y finalmente él se recibe su Latin Grammy, pero pues eso todo es un trabajo articulado y me imagino que ustedes lo sintieron pues aquí en el fondo del corazón. Total, y fue muy bonito porque nosotros no sabíamos para dónde iba ese documental cuando empezamos. Al final terminó en HBO Max, que hoy es Max, No, que para increíble. nosotros es de las plataformas como de contenido más bacano, entonces era debut de largometraje en plataforma y tampoco sabíamos que por ser director mi hermano y yo productor nos iban a nominar al Latin Grammy. No, Camilo Echeverry también es director del documental obviamente porque él tomaba muchas decisiones y volvimos a Sevilla y allá pues terminamos ganándonos el Latin Grammy, un premio de música en una categoría no, espectacular. de video que para nosotros fue como la apertura de la puerta del mundo del cine. Es muy raro entrar con un premio, ¿no? No, y con música. O Y sea, además, música, entonces vamos a con un cine. premio de Pues musical. en mi cabeza, pues que no conozco mucho ese mundo, es difícil estructurar eso, me parece increíble. Sí, al final creo que el premio funcionó porque hicimos un documental. La categoría se llama Mejor Video Musical Largo. No tiene que ser un documental de hora y media. Puede ser simplemente, hay artistas que hacen 15 o 20 minutos de un video. Y como acá nos lo tomamos de esa forma, de hacerlo lo más cinematográfico posible, Ok. de contar una historia cercana, pero que además... Y tuve la oportunidad de hablar mucho con Pepo en ese proceso, que fue una escuela muy bacana, que no solamente el documental le llegara a los fans de Camilo, que ya lo iban a ver, sino a 3 Mucha círculos más afuera. gente. Entonces ese diseño estuvo interesante. No, espectacular. O sea, a mí se me vienen un montón de preguntas a la cabeza porque realmente pues no es el mundo más conocido para mí. Pero en este evento, por ejemplo, te pregunto, después de eso, se te abren las puertas así impresionante y te llega mucha gente preguntándote por ¿y qué más? ¿Y qué más va a pasar? ¿Van a hacer cine? ¿Van a seguir con este tipo de videos? ¿Qué ha pasado después de esto? Sí, mira, nosotros en ese momento, y es otra historia de tomar decisiones y renunciar a ciertas cosas, Como todo. como todo, yo creo mucho por ahí está el concepto de la estrategia emergente donde dice que no se trata de empatar, sino de dónde es uno el mejor. Entonces, soltar un poquito más el tema de publicidad, mi hermano y yo, Claro. y decir, bueno, entonces, vos y yo qué queremos ya después de 10 años, hacer cine. Vamos a enfocarnos en eso, que hoy hemos creado un nombre que es Los Hermanos Ríos, Ah, wow. como funcionan muchas duplas de cine, los Claro. hermanos Cohen, los hermanos Wachowski, etcétera, porque al final somos complementarios y funciona, ¿no? Entonces, en ese momento dijimos, ¿cómo hacemos para que se repita otra vez esto que llegó por un amigo, pero ya hay que salir a buscarlo Y que más en llegue el por mercado? nosotros.
Y la respuesta, y mucha gente piensa y uno pensaría que le va a sonar el teléfono con 37 ofertas, pero la verdad es que hay que salir a buscarlas. Total. Y por eso te decía que entramos al mundo del cine con un premio, pero también con la humildad de decir, oiga, hay mucha gente que ha hecho más cine que nosotros acabamos de empezar y literalmente empezamos a buscar esas conversaciones, digan qué hay para hacer. Y así llegó una super oportunidad con Julio César Gaviria, un colega de Clover Studios, que en esa conversación literalmente hablando con más gente de la ciudad que hace cine, nos dice, les tengo una propuesta para presentar dentro de las próximas semanas, el documental de James Rodríguez. Claro. Se le miden. Y nosotros como que, hágale. obviamente, Sí, vamos a darle. Sí. Y fue muy bacano porque Camilo y yo, como ya hemos trabajado juntos tanto tiempo, dejamos a Julio en la oficina y nos fuimos para la casa y en esa conversación Ahí ya van saliendo. teníamos como más o menos cómo iba a ser la idea y a partir de ahí con otras conversaciones llegaron muchas más propuestas, con players de la industria hemos tenido acercamientos, también buscando otros espacios como mercados audiovisuales acá en Colombia o en España, en Iberseries, por ejemplo. Hay que buscar el espacio también. Sí, claro. Uno tiene que hacerse responsable de su carrera y no Sí, quedarse lo decías sentado desde el esperando. principio, o sea, hay que hacer que las cosas pasen y el De único acuerdo. responsable es uno mismo. Así es, y con muchas ganas y con cierta humildad en el buen sentido de la palabra de mantener las ganas de hacerlo y de seguirse conectando con colegas, sobre todo porque esto es muy colaborativo, eso es lo lindo del cine y del audiovisual. Cuando uno ve los créditos de una película hay cientos y cientos De créditos, de colaboraciones. personas que hacen parte de la obra, esto no se puede hacer solo. De acuerdo. Entonces, en un momento uno está de productor, en otro está de guionista, en otro está de desarrollador y es muy bacano ver cómo hoy en la ciudad ya hay una infraestructura y un ecosistema Eso. que permite que nos conectemos las empresas y podamos colaborar en diferentes proyectos. Acabas de tocar un punto súper importante, es en la ciudad. Entonces, hablemos un poquito cómo ha sido el apoyo de la ciudad de Medellín, cómo ha sido ese apoyo del hub que en este momento se está construyendo y que les contemos a todos estos emprendedores que vemos el cine como tan lejano y poderles decir, no, es que en Medellín están pasando cosas buenas, en Medellín apoyan este tipo de talento. Totalmente, y siento que llegamos en un momento muy bonito de la ciudad a la industria, porque por ahí hay cuentos incluso de un escritor que me gusta mucho, de Luis Miguel Rivas, que habla de ese productor que empeñó la casa y empeñó todo y al final no logra hacer la película. Hoy es muy distinto. Tenemos una comisión fílmica que en el proyecto que acabamos de hacer, que se llama Uno Vuelve Siempre. Enseguida hablamos de ese, nos brindó un acompañamiento espectacular que le da a uno mucha tranquilidad de rodar. Contarles un poquito a las personas que nos están viendo cuál es el rol desde tu visión de la comisión fílmica. Pues la comisión finalmente lo acompaña a uno en el tema de permisos, ¿no? Para uno poder rodar en la ciudad en un espacio público, poder cerrar vías, que son como dos cosas que parecen distintas. La comisión fílmica se encarga de gestionar esos permisos. Obviamente pues uno tiene que tener muy bien diseñado su equipo para que desde el jefe de locaciones y demás se tramiten los permisos adecuadamente, pero se hace rápidamente y de una forma muy diligente y que le da a uno la tranquilidad de que cuando llegue el momento de rodar, pues lo pueda uno hacer. Con la tranquilidad. Que funcione. E incluso pues el acompañamiento es muy bueno, van al set, le preguntan a uno cómo va. Importante que les contemos uno dónde los busca, porque es que eso parece, es que la Comisión Fílmica de Medellín también suena como muy allá. ¿Cómo los buscaste? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo te contactaste? Bueno, hay otra cosa que también está pasando bacana en la ciudad y ahí tengo que hablar de MECA, que es una asociación de empresas audiovisuales y cinematográficas de la que hago parte y hacemos parte más de 35 empresas, donde desde ahí tenemos una comunicación súper directa con la comisión fílmica y aparte que son personas muy cercanas y que entienden
cómo funciona la industria. Entonces, pues si alguien no tiene el contacto de ellos, se mete a la página y los puede llamar y le van a responder igual que a cualquier persona que necesite tramitar un permiso, sea para publicidad o para hacer cine. Ok, o sea, es súper fácil el acceso. Totalmente. Se trata de tener una idea, de soñar y empezar. Y con las agremiaciones se va llegando pues como Así al punto. Bueno, ahora sí hablemos de lo que se viene. Es una serie alrededor de Nacional. Veo que estás como muy enrutado con todo ese tema del fútbol. Cuéntanos un poquito. Precisamente buscando hacer otra película, después de Camilo, que fue hace 3 años, pues resultó esta oportunidad de hacer una película para Atlético Nacional, que se trata de el tricampeonato que logró recientemente y que yo como hincha pude ver a través del semestre el drama que hubo, y al final muchos hinchas después de los títulos decían: este fue un semestre de película, y empezaban a nombrar los no te diferentes creo. hechos. Entonces no fue tan difícil vender la idea porque ya estaba el drama, e incluso pues ya uno como guionista decía: mira, el primer acto va hasta acá, el segundo acto es este, y el tercer acto perfecto, que es cuando renuncia el técnico, arranca aquí. Claro. Cuando todo parece que va bien, Da un giro. da un giro literalmente. ¿Y ahora qué va a pasar? Si vamos a poder ganar el último título o no. Y ha sido, porque todavía estamos en proceso de terminar la película, un reto tremendo, y creo que el lugar más cómodo donde yo me siento como emprendedor es donde hay un reto gigante y una motivación gigante. Era un reto tremendo hacer una película en cuestión de meses. Las películas toman años. ¿Y esto te generalmente. tocaba? ¿Era un reto de cuánto tiempo? Pues para que te hagas una idea y lo veamos como referente al mercado, Argentina quedó campeón del mundo en diciembre del 2022 y la película del campeonato salió en diciembre del 2023. Un Que año además es una después. película, la que yo estoy diciendo, es a partir de archivo, no grabaron nada. Ay. Pero aparte, mi hermano y yo veníamos buscando, lo que queremos hacer es ficción, y dijimos: no hagamos un documental tradicional deportivo, que es archivo y entrevistas, porque ya la gente lo vio y los hinchas lo tienen re claro. Claro. Contemos esto a través de la visión de 5 hinchas que venían de una relación compleja con el club antes de que se dieran estos triunfos, y cómo cada uno se fue reconectando con esa fuente de Claro. alegría. Pero además, para representar un abanico más amplio de hinchas, uno cree que el hincha es el que va Al a la estadio. barra, ¿cierto? O el que va al estadio. Hay muchos tipos de hinchas. Total. Uno de los hinchas es una mujer, una chica de 20 años que está entrenando en el femenino y sueña con ser titular. No, qué belleza. Que es otra historia muy importante del fútbol que hemos visto recientemente, Sí. como el femenino Ha ido va tomando cogiendo. fuerza y tenemos talento. Entonces era reunir como ese espectro y darle cabida a todos para hacer una película familiar, que toda la familia pueda ir a la sala, entenderla, porque es de fútbol, y a veces la gente no entiende el fútbol, el que es hincha sí, igual que le gusta, y aparte pues hacerle casi que un homenaje a los millones de hinchas que tiene el Total, equipo. bacanísimo, hermoso. Desde la otra posición, ¿por dónde lo podremos ver? Va a estar en todas las salas de cine del país, y esperamos que muchos hinchas Claro, de todo tipo por supuesto. y gente que le gusta el fútbol, porque incluso en la película hay hinchas de otros equipos. El fútbol no existiría sin los demás Total, rivales, de acuerdo. y es también promover un poquito esa competencia serena. Sana. Mauricio, una frase que le quisieras dejar hoy a todas las personas que nos están viendo. Dios, esta no la vi venir. Eh, Un consejo desde tu vivencia. Pues creo que es un poquito lo que te decía ahorita. Digamos que a mí me cuesta mucho trabajar en algo que no me guste, y la vida es muy cortica, ¿no?
Definitivamente. Esa es mi visión. No todo el mundo tiene que ser emprendedor, pero sí, Pero uno sí es el hacer lo que le gusta. responsable de su felicidad y buscar donde se puede sentir muy motivado y muy retado y superar esos obstáculos y lograr lo que uno se propone y volverlo a intentar y volver a resistir el no, que es el que está garantizado. De acuerdo. Nosotros estamos haciendo cine, pero llevamos 10 proyectos que nos dicen que no o que se enfrían. Es difícil que salga una película, ¿no? Entonces hay que buscarlas. Pero hay que buscar la salida, ¿cierto? Totalmente. Entonces creo que es, sí, como ser muy consciente de uno que Muy quiere. coherente. Y trabajar por eso. Un lugar de Medellín que te conecte, que vos digas, yo allá quiero llegar a hacer una película, quiero que este spot salga sí o sí. Pucha, hay dos cosas. En este momento estamos en desarrollo de una película que se llama The Medellín Dream, de hecho, que es contar la historia del fenómeno del reggaetón en Medellín, no necesariamente de una de las estrellas. Entonces estamos contando la historia de DJ Pope, que es el DJ de Balvin, que puede contarla. Entonces me gustaría más que un sitio específico contar ese lugar de donde viene él, Chévere. Que es de Castilla y que hoy acaba de estar en la final del mundo. Wow. Como DJ con Balvin. ¿Cómo pasa eso, no? Creo que es una historia súper interesante. Y la otra, que ya es más personal, es mi barrio, pues siempre que paso por ahí quiero hacer una película. ¿Cuál es? Para que lugar. Todos sepamos. Yo viví en la América 28 años, hasta hace muy poquito, ¿no? Pero han pasado tantas cosas en estos 12 años que uno como que quiere volver a su raíz, a contar esas historias cotidianas, y hay una historia familiar bien interesante que está oculta, que es la que me acompaña desde que empecé a estudiar cine. Esa es la historia que he estado escribiendo y llegará el momento de hacerla. Bueno, entonces vamos a hacer etapa 2, Mauricio, porque se quedaron demasiadas historias por contar. Pues se nos fueron estos 30 minutos súper rápidos. Muy rápido, mil gracias. Agradecerte a ti por acompañarnos, por dejarnos tantas enseñanzas, por mostrarme a mí personalmente que los sueños se pueden cumplir y que uno se puede ir conociendo en la medida que la vida va pasando. Así es. Muchísimas gracias a ti. Esto es Medellín Emprende, historias que inspiran. Seguimos conectados. Muchas gracias.